María Chivite Navascués, secretaria general del Partido Socialista de Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Con una actualidad trepidante en la que estamos ahora, con temas potentes sobre la mesa, como siempre que hablamos de política en esta casa, con una oposición que ahora mismo no sé quién está liderando. Usted está en la oposición. ¿Dónde está el Partido Socialista? El Partido Socialista en esos momentos en Navarra está en la oposición, pero estar en la oposición no quiere decir estar en contra de todo lo que haga el gobierno. El Partido Socialista decidió al inicio de la legislatura cuál iba a ser su estrategia, y su estrategia es que no va a pertenecer a ningún bloque, ni al bloque del no, ni al bloque del sí, sino que en función del contenido, en función de la propuesta, en función de que valoremos si es bueno o no para los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, nos posicionaremos. Estar en la oposición no significa continuamente criticar al gobierno, y nuestra labor es más propositiva y constructiva. Esa es la situación en la que estamos. O sea, que le deja ser líder de la oposición al señor Esparza, de UPN. No estoy diciendo eso. Digo que estar en la oposición no significa decir que no a todo lo que hace el gobierno. Yo creo que el Partido Socialista está liderando la oposición, pero desde una posición constructiva y propositiva. Y como digo, no estando en el bloque del no y el contra todo. ¿Y por qué han decidido tener esa estrategia? ¿Creen que les va a ir mejor? ¿O que corren No el riesgo de caer en la ambigüedad? No es por el rédito electoral que pueda tener. Yo creo que hay que salir de los límites partidistas y pensar, además ayer en la charla que tuvimos Ángel Gabilondo lo explicaba muy bien, ¿no? No puedes decir que siempre lo que hace el contrario o el que está en otro partido político es malo, ¿no? Y nosotros valoramos las iniciativas, vengan de donde vengan, y si valoramos que son buenas, que pueden ser buenas para el conjunto de los navarros y de las navarras, pues las apoyaremos. Y esa es la posición que ha tomado el Partido Socialista, no por un mero acto partidista o electoralista de que pensemos que nos va a ir mejor, sino porque es mejor para los ciudadanos de Navarra. O sea, que no les da miedo la ambigüedad, no les da miedo de que les vuelvan a acusar de eso, de no terminar de casarse con nadie. No es ambigüedad. Nosotros con quien queremos casarnos es con los navarros y con las navarras, y como digo, en función del contenido. No todo lo que venga de Gero Abay es bueno, ni todo lo que venga de Gero Abay es malo. En función del contenido nos posicionaremos, y como digo, si es bueno, por ejemplo, esta nueva renta de garantía que va a hacer el gobierno, pues nosotros la consideramos que en los términos generales es una medida positiva. Pues seguramente, a falta de saber más el detalle, seguramente el Partido Socialista estará a favor. ¿Por qué? Porque considera que es positiva. Otras medidas que está haciendo el gobierno de Navarra, como la paralización del programa de aprendizaje en inglés, entendemos que es malo y por lo tanto estamos en contra. ¿Hay debate bronco en el Parlamento? ¿Hay bronca? ¿Qué está pasando en el Parlamento? Porque últimamente están ustedes en los medios de comunicación todos los días, ustedes los parlamentarios, los 50, presidenta incluida, y no precisamente por los temas que se abordan. Pues bueno, es una pena que estemos en el debate público no por el fondo, sino por la forma, porque lo importante del Parlamento son los temas que se trabajan y no las formas, pero es verdad que mediáticamente las formas también son importantes y están teniendo mucha relevancia. ¿Hay bronca en el Parlamento? Yo creo que sí. Yo voy a ser sincera, creo que hay bronca en el Parlamento. Y tengo que decir que estas nuevas fuerzas políticas que han venido al Parlamento después de las elecciones autonómicas no han traído al Parlamento mejores formas. Yo soy de las que pienso que las instituciones públicas, entre ellas el Parlamento, también el Gobierno, los políticos en general, tenemos que represtigiarnos con nuestra labor, ejerciéndola pues, con rigor, con solvencia, con respeto, y en este caso pues, no está siendo así. Y creo que eso es un error. Yo creo que el respeto es fundamental entre las personas, por supuesto entre los partidos políticos, y además nosotros tenemos que ser ejemplares también, y no lo estamos siendo. Quiero que veamos unas imágenes y ahora las comentamos. Navarra. Y quiero cerrar diciendo que lecciones de éticas de Podemos al Partido Socialista ninguna. 136 años de historia tiene el Partido Socialista, con nuestros errores y nuestros aciertos. Ustedes tienen muy poca historia. Aciertos todavía ninguno, muy poca historia. Y la reciente que conocemos, todavía tenemos las dudas de su financiación. Y también le voy a decir, en el Partido Socialista ningún hombre desahuciado a ningún inquilino, ni nos ha contratado a nuestros padres de forma ilegal. Muchas gracias. Señor Moreno, ahora sí, su turno. Gracias. Turno ahora para Unión Pueblo de Navarra. No tiene la palabra. Este parlamentario a la par.
que soy con la testigo de la señora Nova delante. Usted no tiene a ser presidenta. Muchas gracias. Oiga, no le quite la palabra, déjele que lo explique. A ver, No estoy le quite. presidiendo el Sí, pleno, pero le ¿no? Señora queríamos Beltrán, no oír. tiene la palabra. Ya. No tiene la palabra, señora Beltrán. Señor García Danero, por favor, tiene sus 15 minutos. Pido que conste en acta lo que he dicho. Y ahí lo que pide que conste en acta es lo que le ha dicho la presidenta, que es... Que es un cutre. Eso pasó acto seguido, el portavoz parlamentario salió a la parte de atrás a tomar un poco de agua, pasó la presidenta del Parlamento y le dijo que era un cutre. A mí me parece que ahí hay una falta de respeto, es la presidenta del Parlamento de todos los parlamentarios, independientemente del grupo al que pertenezcamos, y no es la primera vez que la presidenta del Parlamento falta el respeto. Ya hubo, no sé si recuerdas, un problema con una persona que, que iba a hablar en euskera y que se fastidiara, ¿no? Y yo también aquella vez en la mesa y junta de portavoces le pedí a la presidenta que en un ejercicio de humildad pidiera perdón, le remitiera una carta de disculpas y que se disculpara públicamente. Y esta vez, otra vez el lunes, y lo dije con toda normalidad, que creía que el respeto era importante y que debía ejercer su labor como presidenta del Parlamento desde el respeto, como desde el respeto que nos tenemos que tener todas las personas y más en el arco parlamentario. Y bueno, pues ella pues empezó a echar culpas fuera, que no sé si no lo había dicho, pero bueno. Creo que estas no son las formas. A los informativos de esta casa le preguntamos y dijo que las cosas del ámbito privado se quedaban en el ámbito privado. Bueno, pero ella es la presidenta del Parlamento dentro del Parlamento y fuera del Parlamento también. Y lo que estamos viendo es que bueno, pues hay veces que no ejerce su labor de la manera más adecuada. ¿Y qué es lo que tiene que pasar en el Parlamento para que se reconduzca esta situación? Porque realmente están pasando ya cosas llamativas. Pues sí, la verdad que llama la atención, como he dicho antes, bueno, pues que estos nuevas fuerzas políticas que han venido al Parlamento, que se suponía que iban a, no sé, a limpiar la política, pues parece que no lo están haciendo, sino más bien todo lo contrario. Y yo además, que puedo hablar con compañeros míos de otros parlamentos autonómicos, pues también están diciendo, bueno, pues que faltas de respeto en los parlamentos, un poco de circo en algunos parlamentos también, con pancartas, con que se les ha tenido que llamar reiteradamente la atención, y creo que estas no son las formas que necesita la política, como digo. La política necesita de represtigiarse y creo que es responsabilidad de todos hacerlo. Espero que la función de la presidenta del Parlamento se reconduzca. ¿Qué le parece que la presidenta tampoco haya estado en la recepción o en los actos del Ángel de Aralar cuando había mayoría parlamentaria para que se llevaran a cabo? Pues es que, claro, ella tiene que ejercer como presidenta del Parlamento. Y la presidenta del Parlamento, pues seguramente le tocará hacer cosas como presidenta que a lo mejor como líder de Podemos pues no estaría de acuerdo, pero como digo, representa a todos. Y creo que, aunque ella no esté de acuerdo con que venga el Ángel de Aralar al Parlamento, debiera haber estado. Yo no sé qué otras cosas tenía en la agenda, o se puso, o se excusó, pero creo que debería haber estado, aunque ella como portavoz de Podemos no esté de acuerdo, porque es que tiene que saber separar lo que es formar parte de un partido político a ser la presidenta del Parlamento, que como digo representa a una institución y por lo tanto a todas las fuerzas políticas representadas en la institución. ¿Y el retirar la bandera de la Unión Europea? A mí me pareció un error. Me parece un error grave. Eso es confundir la parte con el todo. Y además es que hemos hecho un circo con el tema de las banderas. Y además es que yo hago una reflexión al respecto. Vale, no quitamos la bandera porque no estamos de acuerdo con las políticas que están llevando los dirigentes de la Unión Europea. Claro, como una retiro de la bandera de España es que estás de acuerdo con las políticas que están llevando los dirigentes que en estos momentos hay en España. Y parece ser que no es así tampoco, ¿no? Por lo tanto, creo que, bueno, más allá de las excusas, yo creo que tenemos que reivindicar más Europa, esa Europa que significaba y que creo que debe significar más solidaridad, más respeto de los derechos humanos y no retirar la bandera que creo que no nos lleva para nada, porque yo sí que quiero reivindicar más Europa, no la Europa que tenemos en estos momentos, ni estas decisiones que han tomado que sinceramente me avergüenzan, pero quitando la bandera creo que no es la mejor manera. Otra acalorada discusión también de las últimas horas, una polémica exposición, la del 36. Ustedes se han abstenido en la petición de que se retire en aras de la libertad de expresión, pero no fueron a la inauguración del viernes. Bueno, no fuimos a la inauguración del viernes porque teníamos una reunión de la dirección ejecutiva del partido, pero como digo,
no vamos a entrar en gustos, porque para gustos los colores se suele decir, ¿no? Pero creo que es una libertad de expresión. Creo que además esta exposición, si no me equivoco, ya ha circulado por determinados ayuntamientos de Navarra. Creo que el año pasado estuvo en el ayuntamiento de Villafranca. Por lo tanto, pues bueno, pues es una exposición que nos puede gustar más o menos, pero creo que hay que respetar la libertad de expresión, porque bueno, pues ahí tenemos la ley Mordaza, y es que estas fuerzas de derechas, ¿no?, el Partido Popular, incluso Unión del Pueblo Navarro, intentan coartar en cierta medida la libertad de expresión, ¿no? Y hasta dónde vamos a llegar, dónde van a estar los límites, ¿no? Pues yo creo que bueno, pues más allá de que nos pueda o no nos pueda gustar, yo creo que el Parlamento de Navarra es libre de exponer una obra, ¿no? ¿Satisfecha con las exhumaciones que se están llevando a cabo dentro de la Ley de Memoria Histórica? Muy satisfecha. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea. Creo que una de las pocas cosas que pudimos hacer los socialistas en la legislatura pasada, los pocos meses que estuvimos en el gobierno, fue aquel mapa de fosas, que gracias a ese mapa de fosas ahora se están produciendo las exhumaciones. Tenemos que seguir avanzando en la memoria histórica, en recordar a aquellas personas que fueron víctimas, pero desde luego recordarlas también con respeto. Abrimos ya el capítulo de economía. ¿Se ha creído usted los datos del déficit? ¿No? ¿Tiene el Gobierno de Navarra, tiene la presidenta una patata caliente ahí o no? Bueno, es verdad que la presidenta del Gobierno de Navarra ha reconocido que han incumplido el límite de déficit. También es verdad que hay diferentes criterios según el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España para medir ese déficit. Bueno, pues se puede medir por el criterio de Bengo, por el criterio de caja, pues depende cómo lo midas, los números son diferentes. El caso es que no hemos cumplido con el objetivo de déficit. Esto es achacable a las dos fuerzas políticas que han estado en el Gobierno. Quiero decir que 8 meses ha estado gobernando Unión del Pueblo Navarro. No puede decir Unión del Pueblo Navarro que la culpa es solo del actual Gobierno, porque ellos han estado gobernando más de la mitad del año. Ahora, lo que a mí realmente me preocupa es si este año no hemos cumplido con el objetivo de déficit, que es más que el que podemos cumplir en el año 2016, que como digo es más pequeño, tienen que hacer un nuevo plan de financiación. Y me gustaría saber a mí, en este presupuesto que acabamos de aprobar, si vamos a ser capaces de conseguir el objetivo de déficit o vamos a tener que hacer un plan de ajuste. Y luego también hay declaraciones contradictorias de la presidenta del Gobierno, en la que dijo, por un lado, que no se podía hacer la paga extra, pagarlo a la parte que faltaba de la paga extra, porque no había dinero en caja, y sin embargo ahora ha dicho a Aramburu que la parte del déficit la han pagado porque tenían dinero en tesorería. Por lo tanto, ¿tenían o no tenían dinero en tesorería? ¿O tenían para unas cosas y para otras no? Bueno, eso también hay que aclararlo, ¿no? La reforma fiscal, ¿se van cumpliendo todo lo que ustedes plantearon en su momento con la bola de cristal? No, no lo hicimos con la bola de cristal, lo hicimos con el equipo económico del Partido Socialista y hemos trabajado con mucha profusión la reforma fiscal. Yo creo que la reforma fiscal no es buena. No es buena, porque nosotros sí que estamos de acuerdo en que a las rentas altas se les suba la presión fiscal, y estuvimos hablando de que estábamos de acuerdo en subir la presión fiscal a las rentas a partir de 60.000 euros. Vale, pues el que más tiene, que más contribuya. Pero es que en este caso la presión fiscal aumenta a las rentas a partir de 19.450 euros. Y lo verán cuando hagan, no la declaración de renta de este año, lo verán cuando hagan la declaración de renta del ejercicio de 2016. Algunos ya lo están notando. En las nóminas lo están notando. Enero. Exactamente, todos los trabajadores a partir de 23.000 euros lo están notando en sus nóminas por el incremento del IRPF, y en la declaración de la renta se verá porque algunas cosas que estaban en base han pasado a estar en cuota y por lo tanto desgravan menos. Es malo para las personas que disponen de menos dinero en el bolsillo, personas con rentas medias y con rentas bajas. Es malo para las empresas porque pierden competitividad. En un análisis DAFO que hizo el propio Gobierno de Navarra dijo que habíamos perdido competitividad fiscal, que nuestras empresas habían perdido competitividad fiscal. Y eso es una mala noticia. Por lo tanto, yo creo que no es bueno para Navarra, para los navarros, ni para las empresas navarras. Hoy hemos conocido que 50 contribuyentes navarros declararon en 2012 bienes en Panamá por 16 millones. ¿Esto hay que investigarlo o si ya está declarado, ya está investigado? Bueno, ¿Se están confundiendo los términos o no? ¿O al final el que tiene dinero en un paraíso bueno, de pues estos lo que por se algo? ve claro con todas estas cosas de los paraísos fiscales es el que tiene mucho dinero, es capaz de apañárselas, ¿no?, de esa ingeniería fiscal para pagar lo menos posible. Y yo creo que en materia fiscal también hay que hacer una labor de educación, ¿no? Que defraudar al fisco, defraudar a Hacienda, es defraudar a
a tu propio vecino, ¿no? No aportar al sistema sanitario, no aportar al sistema educativo. Por tanto, yo creo que tenemos que acabar con los paraísos fiscales y también tenemos que acabar con una cosa que nos preocupa, y es con el dumping fiscal entre las comunidades autónomas, porque dumping fiscal nos está haciendo la Comunidad de Madrid, a donde se están marchando muchos patrimonios. Y eso me preocupa, porque dejan de declarar en Navarra. ¿Peonadas en salud, sí o no? No. Y ahora entramos al detalle. Hay muchos datos, todos dependen del color del cristal con el que estemos mirando. Salud dice que han reducido las listas de espera en atención primaria en 4.500, pero la lista quirúrgica también, hemos visto hoy los datos, ha aumentado en un 15%. De hecho, hay que esperar una media de 118 días para ser intervenidos. Todas las legislaturas estamos hablando de lo mismo. El tema de las listas de espera es un problema que comparten casi todos los sistemas sanitarios en España, ¿no? En las distintas comunidades autónomas. Ahora bien, nosotros tenemos una ley de garantías de espera máxima que se tiene que cumplir y que en estos momentos no se está cumpliendo. Y hoy hemos tenido dos comparecencias al respecto, una del Complejo Hospitalario de Navarra, de su gerente, y otra del Hospital Reina Sofía de Tudela, que por cierto tiene las peores listas de espera que podamos imaginar. Quiero decir que la mitad de sus especialidades no cumplen con la ley de garantías. Y yo no hablo tanto en términos de cuántas personas están esperando, sino qué tiempo es el que esperan, qué tiempo es razonable que una persona espere para una intervención quirúrgica. Pues claro, habrá que pensar si esa persona tiene problemas de movilidad, si esa persona está de baja laboral. Quiero decir que 120 días para una intervención quirúrgica son demasiados días. Y como digo, encima no se cumplen. Las peonadas, sí, las peonadas no. Yo aprendo de los errores. Creo que se pusieron muchos millones encima de la mesa para trabajar el tema de las listas de espera con peonadas y que no sirvieron para el objetivo. Por lo tanto, en estos momentos soy de las que pienso que peonadas, en términos generales, no. Ahora bien, para casos muy concretos, muy precisos, que no tenemos personal, que no somos capaces de contratar porque no hay profesionales, en casos muy concretos sí, pero no de manera generalizada. El problema de las listas de espera pasa sobre todo por la contratación de más personal, por la mejor gestión de las agendas, de la propia lista, de las ineficiencias, de las inasistencias. Como digo, una gestión mucho más encima del día a día de las listas de espera, con recursos propios sobre todo. Hoy se ha abierto un nuevo melón, ahora usted no lo ha nombrado, pero se lo voy a recordar yo. ¿Abrir en fines de semana? ¿Abrir en festivos? ¿Abrir por las tardes? Bueno, esto sí que lo hemos... Yo además me he posicionado en la comisión al respecto. A ver, abrir por las tardes, a mí me parece oportuno, Quiero decir que tenemos unas infraestructuras que hay que utilizarlas al máximo. Y utilizarlas al máximo es abrir por la tarde también, ¿no? ¿Abrir los sábados y los domingos? Pues yo creo que hay otras medidas, como por ejemplo las bajas en la actividad que hay en periodos, como por ejemplo puede ser toda la Semana Santa, que no todos los días son festivos, julio y agosto, que baja muchísimo el nivel de actividad, y también en el mes de diciembre. Por lo tanto, incrementemos la actividad en estas temporadas, que no todos los días son festivos, y intentemos que la gente no trabaje ni los sábados ni los domingos, porque también hay que conciliar, porque los trabajadores de nuestro servicio sanitario también tendrán que conciliar. Y por cierto, sale mucho más caro trabajar un domingo, porque hay que pagarles, por supuesto, la festividad, que trabajar en julio. Solamente lo que hay que hacer es redistribuir las vacaciones de otra manera, porque no todos los días son festivos. ¿Han cambiado las cosas en materia educativa o no? Porque ya parece que no se oye hablar del PAI, no se oye hablar de las escuelas infantiles. Pues yo creo que tenemos una patata caliente encima de la mesa, que es el cómo el Gobierno de Navarra pretende hacer la evaluación del programa de aprendizaje en inglés. Ya ha habido quejas de distintos directores y directoras de los centros que tienen, del modelo British, y también de los centros que tienen el programa de aprendizaje en inglés, lo que están diciendo que no se basa en unos criterios técnicos rigurosos, que tiene deficiencias. Y al respecto le preguntaremos al consejero en el próximo pleno del Parlamento. Creemos que estas evaluaciones no se están haciendo de manera correcta, y claro, si no se hacen de manera correcta, el resultado de las evaluaciones tampoco será correcto. Y desde luego, viendo la tendencia que tiene el consejero de Educación, el Gobierno en general, que no tiene mucho interés por el programa de aprendizaje en inglés, esperemos que estas evaluaciones no sean mal hechas intencionadamente para obtener un resultado muy concreto ya decidido de antemano. ¿Se arrepiente usted de haber apoyado la ley del euskera? No. El Partido Socialista
hizo, de hecho, la ley del euskera, si no me equivoco, en el año 86, si no me equivoco. Fue impulsada por el Partido Socialista. Además, intentamos conseguir el mayor consenso posible. También intentamos conseguir, aunque no necesitábamos consenso con otras fuerzas políticas, es verdad que al final de la legislatura pasada modificamos para que el modelo D se pueda extender a toda Navarra, independientemente de la zona vascófona o no, que le correspondiera. Pero es que nosotros estamos de acuerdo en el que cada uno pueda decidir, cada padre, cada madre pueda decidir en el modelo lingüístico que quiere educar a sus hijos. Lo que no estamos de acuerdo es confrontar lenguas, que una vaya en detrimento de otra, que cada uno pueda elegir libremente. Ahora también estamos viendo cómo se ha elegido, mayoritariamente en las zonas no vascófonas nadie ha elegido el modelo D. Escasas personas han elegido ¿Se esperaban esos modelo datos ustedes? D. Yo creo que el consejero lo podría haber gestionado mejor. A ver si tenemos suerte y se sienta aquí el consejero. A ver si el 3 de mayo estamos esperando que nos lo confirme para hablar de todo esto. Bueno, pues que explique, que explique. El Parlamento vota a favor de la gratuidad de la AP15. ¿Qué hacemos con esto? Porque ya ha dicho la presidenta Barcos que de esto nada. Que no, Bueno, que no se puede. El tema de la gratuidad de la AP15 ya ha sido aprobado en el Parlamento. Creo, si no me equivoco, que esta es la tercera ocasión que sale aprobado en el Parlamento el tema de la gratuidad de la AP15. Yo creo que es un tema complicado. El Partido Socialista siempre ha apostado por la gratuidad de la AP15. Se han hecho en distintos momentos avances en que la AP15 sea más barata, sobre todo pues, para las personas que residen en Navarra, que son empadronados en nuestra comunidad, y creo que esta autopista está ya más que pagada. Porque es que además la gente que vivimos en la Ribera de Navarra pagamos la autopista de la Ribera, cuando o sea, la AP15 cuando subimos a Pamplona, pero es que además, como todos los ciudadanos de Navarra, pagamos el peaje en sombra de la autovía de la A12, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en la gratuidad y esperemos que se consiga más pronto que tarde. Pero dice la presidenta que no. Bueno, pues están incumpliendo una directriz del Parlamento de Navarra, como ya lo han hecho también otras presidencias del Gobierno de Navarra. Es decir, que no tiene consecuencias el que Bueno, se incumplan las cosas, ¿no? ya, hombre, si es una iniciativa que no es legislativa, tiene consecuencias políticas. Y nosotros seguiremos en esa línea de reivindicarlo, porque además los datos nos dicen que hay un gran desequilibrio territorial, hay un gran desequilibrio social, sobre todo penalizado en la Ribera de Navarra, y esto, desde luego, no contribuye al equilibrio territorial. Ustedes han hecho que se incline la balanza para que se lleve a cabo la Comisión de Investigación de Caja Navarra. ¿Qué ha cambiado? Porque Bueno, ustedes antes no apoyaban esta Ya la legislatura comisión. pasada lo apoyamos. La legislatura pasada creo que fue la primera... Bueno, desde que usted es secretaria general del partido. Desde que yo soy secretaria general del partido, de hecho, la primera ejecutiva que hicimos, después del Congreso del partido, decidimos que votaríamos que sí a la comisión de investigación. ¿Pero va a servir de algo? ¿Qué esperan ustedes de esa comisión? Yo creo que hay, más allá de las responsabilidades legales, que tienen su cauce, todo está en los juzgados o parte, creo que también hay que pedir responsabilidades políticas, sí las hay, sí las hay. Y yo creo que he ido estudiando un poco más en profundidad el tema, que más allá de los números, hay responsabilidades que tuvo que ejercer el Gobierno de Navarra y que no hizo. Porque así como el Gobierno de Navarra, en Consejo de Gobierno, informó cuando se fusionó Caja Navarra con la Caja Municipal de Pamplona, no hubo ningún tipo de informe cuando la Caja Navarra se fusionó pues, con Caja Sol, con Caja Burgos. Ninguno de los procesos, por lo tanto, el Gobierno de Navarra estuvo al margen. Y tenía que haber ejercido una labor de control, de inspección y una labor de vigilar que esas operaciones fueran buenas para Navarra, porque era su responsabilidad. Y creo que responsabilidades políticas hay. Y las responsabilidades políticas también hay que pedirlas. Y es verdad que los ciudadanos... Aunque ya no estén los que tienen que No importa que responder no por estén, eso, porque no importa. hay un proceso que los ciudadanos tienen que saber qué es lo que pasó. Antes teníamos una caja y ahora no la tenemos. ¿Qué pasó? Hay cosas que tenían que pasar porque tenían que ¿Y pasar, usted porque espera ya... que en la comisión de investigación se sepa lo que Esperemos pasó? que si tenemos acceso a la información podremos saber qué es lo que pasó. Estamos fuera de tiempo. Una última pregunta, ¿cuál es su relación con Geroa Bai ahora mismo? Porque recuerdo que en tiempos también, poco antes de usted ser nombrada secretaria general, pusieron encima de la mesa alcanzar un acuerdo con Geroa Bai y con Izquierda Unida y daban los números para estar en el gobierno.
Mi relación ¿Sigue pensando en eso? Mi relación con Geroa Bai, tengo que decir que es normal. Yo con los parlamentarios y con las parlamentarias de Geroa Bai me relaciono perfectamente, con cordialidad, con respeto. Con Koldo Martínez además coincidimos en muchos temas, como son los temas de sanidad. Con la presidenta del gobierno pues tengo una relación pues cordial, no diré que muy fluida, pero sí que una relación cordial. Y yo sigo reiterando que hacía falta un cambio en el gobierno de Navarra, no un cambio nacionalista que es el que hemos tenido, que es el que tenemos estos momentos, porque hay un gran peso de fuerzas nacionalistas, pero sí un cambio político en la comunidad. Pero si se dieran las circunstancias, ¿usted intentaría hacer gobierno con Geroa Bai y con Izquierda Unida? Si las cosas que se ponen encima de la mesa son cosas prioritariamente de política socialdemócrata y no de política nacionalista, podríamos estar de acuerdo. ¿Está esperando ese momento? En estos momentos no lo estoy esperando. Si hubiera algún cambio en el gobierno de Navarra, ¿ustedes se sentarían a hablar? Nosotros en estos momentos estamos en la oposición, como he dicho al inicio de la entrevista, haciendo una oposición constructiva, apoyando al gobierno en las cosas que creemos que son buenas y criticando al gobierno en las cosas que son malas. Y esa es la situación en la que estamos y que vamos a estar a lo largo de la legislatura. No me ha dicho no. Tampoco he dicho que sí. Ahí lo dejamos y así terminamos. María Chivite, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.